Damal, todo en productos de limpieza y perfumería. Damal, 47 55 02 44 15 35 71 65 32. Avimás, la avícola de tu barrio. Somos productores reales. Pasá por Avimás. Te ofrecemos pollos, huevos, congelados, embutidos, cerdos y mucho más. Avimás, ventas por mayor y menor. Nos encontrás en San Martín, Villa Lins y José León Suárez. Abrimos de lunes a sábados, teléfono 4713-9697, www.avimás.com.ar. Avimás, excelente calidad al mejor precio. Streaming, radio por internet, app, aplicación para dispositivos móviles, diseño web. Contrate ahora mismo cualquiera de estos servicios y obtenga un importante descuento mencionando esta publicidad. Somos ohradio.net. Productos y servicios para su emisora. Llámenos 011 15 68 82 4824. En mayo el Teatro Plaza se viste de gala para recibir la ópera Las bodas de Fígaro de Mozart. Vení con tu familia para disfrutar de uno de los clásicos de la ópera mundial con grandes artistas e increíbles vestuarios. Retira tus entradas en forma gratuita en la boletería del teatro Intendente Campos 2089 para la función del viernes 20 a las 19:30 horas o para la del domingo 22 a las 18:30. Municipalidad de San Martín. Alumivec, fábrica de aberturas de aluminio de mediana y alta prestación. Alumivec, línea Modena, A30 y Rotonda. Alumivec, atendido por sus dueños. Gonzalo y Juan Cruz Requejo. 4754-2705. Monteagudo 1353, Villa Lins. Sindicato de Trabajadores Municipales de Tigre. Acércate y conoce todos los beneficios que tenemos para vos. En indumentaria, farmacias, ópticas, gas envasado, librerías, seguros de vida, sanducherías, alimentos, turismo, cobertura de servicio de sepelios, créditos personales, ayudas económicas, regalos por boda y nacimiento. Y también hacemos para el afiliado y su grupo familiar trámites de IOMA. Estamos en Inciso 1519, Tigre. Teléfono 4731-0972 o 4749-8534. Mail sindicato municipaltigre@yahoo.com.ar. Siempre junto a los trabajadores municipales de Tigre. Omar Cabral, secretario general. Mira si un abogado se va a ocupar de esa pavada. Hasta el más mínimo conflicto requiere una solución. Mejor, consulta a un abogado. Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín. Tus derechos, nuestro deber. Defensa Civil Tigre incorpora voluntarios para trabajar en la prevención y atención de emergencias. Si querés ayudar, esta es tu oportunidad. Informate en defensacivil@tigre.gov.ar o llama al 5288-3411. Sigamos creciendo. Tigre, municipio. ¿Dejó de funcionar? ¿Y lo tenés en una caja juntando polvo porque no encontrás a nadie responsable que te solucione el problema? Electrónica Yurkov es la mejor solución inmediata y efectiva. Audio, video, computación, sistema de seguridad, decodificadores de TV, componentes. Martín Fierro, 5987, Villa Bosch. Teléfono 4844-3605. Hacemos funcionar todo. Electrónica Yurkov. www.electronicayurkov.com.ar. FM Líder 104.5. Fin de espacio publicitario. Desde este momento comienza Hablando de Seguridad, creado y conducido por Hermes Acuña, postítulo universitario en Seguridad y Resolución de Conflictos. Primer programa radial dedicado exclusivamente a la problemática de la seguridad. Hola, buenas tardes, soy Hermes Acuña.
10 de mayo de 2016. En el aire, desde la ciudad de Villa Lynch, partido de San Martín, provincia de Buenos Aires. En el estudio Héroes de Malvinas, de FM Líder 104.5, hablando de seguridad. Primer programa radial dedicado exclusivamente a la problemática de la seguridad. Nuestro lema: no para mal de ninguno, sino para bien de todos. Saludamos a Susana de nuestra producción, quien atiende los llamados telefónicos, y al señor Pablo Martínez, nuestro operador. Nuestras vías de comunicación: 4753-5433, 4754-0507. Email: info hablando de seguridad @gmail.com. Mensajes de texto y WhatsApp al 15 6216 81 64. Radio online www.lider1045.com.ar. También estamos en Facebook. Estas épocas de los primeros fríos, y ya el frío se va asentando, ya cada vez los días vienen más fríos, oscurece más temprano, amanece más tarde, y ya cada uno, a pesar de las restricciones por el aumento de las tarifas de los servicios públicos que todos conocemos, y más en estas circunstancias, inclusive en estas circunstancias tan especiales, se recurren a distintas formas para calefaccionar ambientes. Y a veces no se tiene en cuenta que determinados combustibles producen ciertas reacciones químicas. Precisamente la combustión en sí misma es una reacción química. Días pasados hubo 2 muertes por intoxicación de monóxido de carbono en sendos choferes de patrulleros policiales de la policía de la provincia de Buenos Aires. Uno ocurrió en Ciudad Evita y el otro ocurrió en Ramos Mejía, partido de La Matanza. Esto sucedió en horas de la madrugada. Este personal estaba apostado en 2 objetivos. Parece ser que han prendido la calefacción del vehículo y la consecuencia fue la muerte de ambos trabajadores de la seguridad pública, como son los policías. En zonas muy frías, quien les habla ha trabajado muchos años en Mar del Plata, y ahí esto se ve frecuentemente, lamentablemente con demasiada frecuencia. Cuando comienzan los fríos, la gente se encierra en los departamentos, los calefacciona con distintos artefactos, y a veces pasan 2 o 3 días hasta que se encuentran los cuerpos de esas personas fallecidas por intoxicación por monóxido de carbono, razón por la cual quisimos esclarecer un poco, llevar alguna idea, llevar alguna prevención a todos ustedes, con el ánimo de que esto sea difundido. Seguramente en poco tiempo los medios van a empezar a reflejar esta situación que les estoy comentando. Por eso hemos titulado para hoy: El asesino silencioso, intoxicación por monóxido de carbono. El monóxido de carbono es un gas tóxico, inodoro, incoloro e insípido, parcialmente soluble en agua, en alcohol y en benceno. Es el resultado de la oxidación incompleta del carbono durante el proceso de combustión. Con esto último, ya ustedes pueden estar infiriendo, y como yo, legos en la materia, resultado de la oxidación incompleta del carbono durante el proceso de combustión. Ya inmediatamente uno evoca el carbón, por la sinonimia de carbono con carbón. Los famosos braseros, que todavía se usan en muchos hogares de nuestro país, especialmente en las zonas más australes o en aquellas desérticas o semidesérticas donde en la noche la temperatura baja muchísimo menos de 0 grados centígrados. El monóxido de carbono es la combinación de un átomo de carbono unido mediante un enlace a otro similar de oxígeno, y la fórmula CO. No confundir con el CO2, que ahí son 2 átomos de oxígeno, que ese es el anhídrido carbónico. El monóxido es CO, un solo átomo, si no tendría el 2
abajo del 0 a la derecha. El monóxido fue descubierto por el químico francés Delasson en 1776, mientras calentaba óxido de zinc, y erróneamente creyó que se trataba de hidrógeno, porque generaba una llama de color azul. Este es otro indicador a tener en cuenta cuando prendemos artefactos por combustión a gas. La llama tiene que ser absolutamente azul. Si la llama es amarilla o la llama es anaranjada, porque está quemando mal. O si ustedes encuentran manchas oscuras, manchas como si hubiesen pasado precisamente un carbón sobre la superficie del aparato, llamen inmediatamente a un técnico, porque ese aparato está quemando mal y está consumiendo más oxígeno del debido y produciendo más monóxido de carbono. La peligrosidad del monóxido radica en que dicho gas presenta una gran afinidad por la hemoglobina. Después vamos a ver qué es la hemoglobina y nos lo va a explicar nuestro invitado, porque para eso lo hemos hecho. La afinidad de la hemoglobina con el monóxido de carbono es 240 veces superior a la que tiene con el oxígeno. Y nuestro invitado, reitero, nos va a explicar cómo es este mecanismo de unión entre el monóxido de carbono y la hemoglobina, y entre la hemoglobina y el oxígeno, y para qué sirve todo esto. Entonces, al combinarse el monóxido, desplaza el oxígeno de la hemoglobina y se provocan ciertos fenómenos físico-químicos y fisiológicos en el organismo, atacando algunos aparatos, algunos órganos, y en muchos casos provocando la muerte. En concentraciones muy altas, obviamente que el resultado es irreversible, la muerte. Para ello, para poder hablar con un especialista en el tema, con un experto, con una gran experiencia, hemos invitado al doctor Ricardo Lombardo, un amigo y un camarada de tantísimos años. El doctor Lombardo es médico legista, es ex director general de Medicina Legal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, es docente universitario, es autor de varios trabajos relacionados con su especialidad, y también es secretario de ASOMELCIFO, la Asociación Civil Argentina de Medicina Legal, Ciencias Forenses e Investigación Criminal, profesor doctor Osvaldo H. Raffo. Hecha la presentación, le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado. Ricardo, bienvenido y muchas gracias por estar otra vez con nosotros. Bueno, gracias a vos, Hermes, y buenas tardes para todos, y muchas gracias por invitarme. Siempre que tenemos algún tema que tenemos que desasnarnos y que es de tu especialidad, te convocamos, y con tu acostumbrada solidaridad, haciéndote un lugarcito en tus múltiples ocupaciones, accedes a nuestro pedido. ¿Qué podemos decir en esta hora de programa respecto? Hay mucho para decir del monóxido de carbono, hay tratados inclusive, pero ¿qué podemos decir que nos entiendan los que son legos, los que no conocen, como quien habla? ¿Qué podemos decirle a la gente, Ricardo, que nos está escuchando, acerca de las prevenciones, acerca de las precauciones, acerca de las consecuencias y acerca de cómo se presentan estas circunstancias que van increciendo según la fuente de producción de monóxido, el volumen, la cantidad de oxígeno, cómo se va consumiendo, qué características externas e internas presentan el cuerpo, la persona viva o aquella que ha fallecido por intoxicación? Es mucho lo que te dije, vamos de a poco. Sí, la intoxicación por monóxido es una intoxicación muy habitual en esta época. Claro. Sea tanto en la forma aguda, que conlleva por supuesto a veces el final del óbito, como en la forma subaguda y aún en la crónica. Hay una intoxicación crónica por monóxido que pocos tienen en cuenta, y que es cuasi profesional, y que es la que se debe o la que se produce en aquellas personas que se encuentran expuestas al humo y al carbón. Léase, por ejemplo, los parrilleros. Intoxicación crónica con monóxido que tiene una repercusión psicofísica muy importante a lo largo del tiempo. Pero yo supongo que el tema es otro, el tema es el cuadro más agudo. Discúlpame, esto pasa en los garajes subterráneos también. En los garajes subterráneos, en el subte, en todos los lugares donde... En todos los lugares donde se trabaja bajo tierra, donde hay túneles, o sea, la intoxicación crónica por monóxido
tiene mucha letalidad también, y además de eso ¿Inmediata o mediata? Mediata a través del tiempo, va disminuyendo la capacidad psíquica de la persona, va alterando su sistema nervioso y puede llegar hasta conformar cuadros demenciales. La intoxicación crónica con monóxido altera muchísimo la capacidad neuronal. La exposición al monóxido constante del parrillero, aún a bajas concentraciones, doy el ejemplo del parrillero porque es el más típico. Claro, el más común de todos los días. El más común. Entonces eso conlleva un estado de agresión de su sistema nervioso, de su cerebro en especial, y obviamente a través de su disminución de respiración en todo su organismo, porque recordemos que el monóxido, digamos al principio, el monóxido altera entonces el intercambio gaseoso del pulmón, o sea, de los tejidos del pulmón, o sea, altera, disminuye la capacidad de captación de oxígeno, porque el monóxido se adueñó del transporte de oxígeno en el cuerpo, que es la hemoglobina. ¿Puede producir EPOC la intoxicación crónica? La intoxicación crónica disminuye la capacidad de ventilación del pulmón y puede tener una comorbilidad como es el EPOC. Pero volviendo al monóxido, el monóxido es, como vos dijiste, la afinidad de la hemoglobina por el monóxido es entre 240 y 250 veces mayor que la del oxígeno. ¿Qué es la hemoglobina? La hemoglobina es el transportador, es el taxi del oxígeno a los tejidos. Es el que transporta el oxígeno a todos los tejidos. Todos los tejidos que ustedes quieran, músculos, corazón, cerebro, riñones, vaso, hígado. ¿Y de qué aparato o de qué órgano forma parte la hemoglobina? De la sangre. Entonces, nosotros tenemos una alteración de ese transportador, que esa alteración impide a que la célula de todos los tejidos del cuerpo se nutra. Es tan sencillo como eso. O sea, todas las células quedan inhibidas de recibir oxígeno. Por supuesto, entonces quedan inhibidas de recibir el nutriente. Ese nutriente no va a llegar. En cambio de ese nutriente llega el monóxido. El monóxido altera el transporte a través de la sangre y por eso deteriora los tejidos, y este deterioro puede ser agudo, subagudo, crónico. ¿Puede haber necrosis tisular? Necrosis si da tiempo. Si da tiempo. En general, lo que nosotros, por eso puede ser muy agudo, que es casi reflexógena la alteración y la intoxicación, o sea, es en aquel caso de el que es invadido por un golpe de humo. Un golpe de humo, entonces ese aspira monóxido en un incendio, por ejemplo. Claro, está evocando un incendio. Un incendio, el hombre que entra desprovisto, desarmado a un incendio, entonces es topado por el monóxido. Cromañón, por ejemplo, monóxido de carbono. Entonces el monóxido hubo monóxido y hubo ácido cianhídrico. Ácido cianhídrico, claro. Pero el monóxido que invade las vías respiratorias de esa persona produce una intoxicación aguda. Esa intoxicación aguda es casi reflexógena y lleva a la muerte instantánea. En cambio, esa intoxicación puede trasladarse en unos minutos, puede prolongarse unos minutos en el tiempo y va conllevando otra serie de síntomas, como por ejemplo cefaleas, vómitos, o náuseas y vómitos, temblores, convulsiones. Letargo. Hasta llegar al letargo, pérdida de la conciencia y muerte. Ahí tenemos el caso en prolongado. Nosotros a lo largo de tanto tiempo, y sí en esta época, hemos hecho muchas peritaciones de gente intoxicada. Lamentablemente en el caso mío han sido casi todas fatales. Como tanatólogo que sos. Claro, y he visto familias completas. Acá recuerdo hace 20 y pico de años en Villa Lynch, toda una familia completa con monóxido. En realidad era combustión incompleta, que lo vamos a tratar si querés, de los gases del calefón. Claro. Los gases del calefón. Esto es lo que se ve en Mar del Plata periódicamente en esta época. Entonces uno ve ese cuadro de cadáveres que no han sufrido, de personas que se han dormido, han perdido la conciencia y después se han intoxicado y no han llegado a carbonizarse ni nada por el estilo. Están dormidas con su color rosado, que si querés después lo tratamos, es el color rosado típico de intoxicación por monóxido. Esa intoxicación por monóxido se ha producido durante varias horas. En la noche, media de 40, 50 a 4 o 5 horas han ido los tejidos siendo invadidos por el monóxido y privados del oxígeno. El concepto es que
el tejido de todo el cuerpo está privado de oxígeno. De su nutriente, como bien dijiste. De su nutriente. Consejo importante, no dejar estufas prendidas cuyo combustible sea el gas por ninguna razón, con tiro balanceado o sin tiro balanceado. ¿Es correcto esto? Es correcto eso. La combustión debe ser completa, la llama tiene que ser azul. Azul y no dejarlas prendidas cuando se van a dormir. Obviamente, y no dejarlas prendidas cuando se van a seguro. Fundamentalmente. En favor de esto, de la prevención, uno debe recordar que así como el monóxido es tremendamente afín a la hemoglobina, o la hemoglobina tremendamente afín al monóxido, con una ventilación razonable, que puede ser una pequeña ventana en una casa con 2 ambientes, pero que penetre el oxígeno o el aire, salvamos la situación. La ventilación, por mínima que sea, salva la situación. Ricardo, ¿me permitís que vayamos a la primera pausa? Adelante entonces, Pablo. Crónica y análisis, periódico online, periodismo independiente. Juan de Dios González, director. Email cia@cronicayanalysis.com.ar, www.cronicayanalysis.com.ar. Compresores Rosales, industria argentina. Fabricación y venta de compresores de aire a pistón, nuevos y usados, repuestos y accesorios. Sin cargo, un equipo en préstamo mientras reparamos el suyo. Monteagudo 378, Villa Lynch, Buenos Aires, Argentina. 4752-6559. Email info@compresoresrosales.com.ar, www.compresoresrosales.com.ar. Foto Tomás, video digital, desde 1949, registrando tus momentos inolvidables. Estrada, esquina Santa Marta, Villa Maipú, San Martín, Buenos Aires, Argentina. Teléfono 4755-4932. Restaurant Buffet, Círculo San Andrés. Pastas y comidas caseras. Congreso e Intendente Alvear, San Andrés. Tactical Center, Ayacucho 2464, San Martín, provincia de Buenos Aires. 4754-0190, polígono de tiro, cursos básicos y avanzados, aulas propias, atención a empresas de seguridad privada, certificaciones de tiro, descuentos integrantes de fuerza. Citando este programa, 20% bonificación en pedana. Horario lunes a sábados de 11 a 20 y 30. www.tacticalcenter.com.ar. Mira si un abogado se va a ocupar de esa pavada. Hasta el más mínimo conflicto requiere una solución. Mejor, consulta a un abogado. Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín. Tus derechos, nuestro deber. Auspicia en este bloque String Tour de Hugo Oscar Benemérito, fundada el 8 de agosto de 1988. Seriedad, responsabilidad y eficacia satisfaciendo sus necesidades. Mitre 3632, San Martín, Buenos Aires, Argentina. 4713-3227 y 4713-7841. Foro de Profesionales Latinoamericanos de Seguridad. Coordinador internacional, profesor Edgardo Frigo. Cerrito 836, tercer piso, Buenos Aires, Argentina. Telefax 4206-7721. Email efrigo@mr.com.ar, www.forodeseguridad.com. Otra vez al aire con nuestro invitado, el doctor Ricardo Lombardo, quien antes de la pausa nos estaba hablando de las distintas situaciones que tienen que ver, con la intoxicación por monóxido de carbono. Y recién en la pausa estábamos hablando de algunos signos que son muy característicos
y que son inconfundibles para el ojo avesado, obviamente. ¿Qué son, Ricardo? Claro, el signo característico de la intoxicación por monóxido, tanto en el cuerpo de la persona fallecida como en el intoxicado agudo que aún no ha fallecido, son la coloración carmín, rojo carmín de manchas y de todo lo que es las mucosas. O sea, las mucosas son muy típicas, aún en aquel que no ha fallecido, que ha aspirado una gran concentración de monóxido, ustedes le van a ver ese color en la boca, en los labios, en el paladar, en los ojos. ¿Uñas? En las uñas, por debajo de las uñas, un color rojo. En el lecho unguial. Rojo carmín, claro, en el lecho unguial, rojo, diferente a las otras causas de asfixia, ya que... Por eso lo pregunté. Ya que estamos en el lecho unguial. Por unguial, eso lo pregunté. Que las demás causas de asfixia son azules. Claro, las uñas son cianóticas, azules. claro. En el caso del monóxido, las uñas son rosadas. En este caso, como bien lo apuntás, sea en el vivo como en el fallecido. No, tal cual. Entonces, pero está bueno apuntar lo que no solamente los casos de los fallecidos, en la persona que sobrevive a la intoxicación con monóxido, además de toda la sintomatología clínica, la cefalea, los vómitos, las convulsiones, la irritación fácil, todo aquello que lo puede llevar unos cuantos días, meses y aún años. En el periodo inmediato, la piel, entonces recordemos que es color rojo, rojo carmín, las mucosas, las uñas, el lecho unguial. En el cuerpo, en el cadáver de la persona fallecida, las mismas características de la coloración, pero de todos los tejidos. Efectuado el examen interno, no solamente la piel, sino todos los órganos, cerebro, hígado, pulmones, corazón, riñones, en todo, músculos, por sobre todas las cosas, vamos a diferenciar respecto de los demás cuerpos que han fallecido por otras causas, el color rojo carmín o rojo vermellón del monóxido. En el asfixiado, el que ha muerto por un cuadro de asfixia, hay tres características que son constantes, ¿no es cierto? La congestión, el edema y la mayor fluidez de la sangre. La sangre en aquella persona que se asfixia, sea una asfixia por estrangulación, por ahorcadura, por sumersión, por sofocación, por lo que fuere, la sangre es mucho más fluida. En el caso del monóxido, además de tener esas tres condiciones, tiene la coloración que es diferente. Es ese rojo carminado que yo quiero que todos recuerden y que yo siempre hago muchísimo hincapié porque nos da la etiología en vida de lo que sucedió. Macroscópicamente, inclusive. Sin ninguna duda. Claro. Sin ninguna duda. Entonces, uno puede tener un cuerpo carbonizado en un 100%, pero si uno explora debajo de esa costra de carbón el color del tejido, si el color del tejido es un ocre, un color de carne quemada, obviamente ha muerto de otra causa, ha muerto carbonizado, pero no asfixiado con monóxido. Si uno debajo de esa costra de carbón encuentra ese tejido rojo, quiere decir que esa persona primero perdió la conciencia porque se estaba intoxicando con monóxido y después obviamente terminó quemado. Ricardo, ¿con qué combustible hay producción de monóxido de carbono? Los combustibles son varios porque no necesariamente tiene que partir del carbón. A eso apuntaba. Sino que la combustión incompleta de cualquier material produce monóxido de carbono. El monóxido de carbono, además, en pequeñísimas concentraciones es tóxico. Porque 50 partes por millón son tóxicas. En medicina laboral hay una forma de dosificar un baremo, la concentración de monóxido en los ambientes laborales. Por arriba de un límite, ese lugar es insalubre y obviamente no se puede trabajar. Bueno, la concentración mínima de monóxido ya es riesgosa, aunque nos parece en números mínima, pero es muy letal. La gente que... estaba pensando en la intoxicación crónica, la gente que frecuenta los basurales y las quemas, seguramente habrá un gran porcentaje de intoxicados crónicos. Claro, todo aquel que aspira a ese monóxido, ese humo por una combustión incompleta, obviamente tiene intoxicaciones crónicas, claro que sí, crónicas, y a veces cuando la cosa se está en un recinto cerrado, la muerte. ¿Hay grupos etarios más permeables, más vulnerables? Ni hablar de los bebés, ¿no? Los mayores, los abuelos, ¿sí? Sí, los abuelos, en esta época, comienza la época que se extiende hasta la primavera. Yo soy abuelo, tengo 3 nietos, Las personas de muchísima... bueno, muchas gracias por la gentileza. Sí, ese grupo etario realmente son los que están más expuestos
a la intoxicación por monóxido. Y en las criaturas, Ricardito, la intoxicación va increciendo. ¿Afecta la actividad cognitiva, la actividad sensorial, la actividad motora? Absolutamente que sí. La alteración neurológica que produce la intoxicación crónica con monóxido se conlleva a través del tiempo un deterioro muy importante. Inclusive problemas de aprendizaje. Problemas cognitivos. Por eso pregunté. Sí, de aprendizaje, de memoria, alteración, atención. Sí, no sé si tanto la sensopercepción, pero sí la letargía, la volitividad. Trae trastornos, la intoxicación crónica, que no se tiene tan en cuenta. Se tiene tan en cuenta. Por eso insisto. La aguda la vemos todos, la aguda es el fallecido, el intoxicado que entra a la guardia. Pero mucho cuidado con el crónico, muchísimo cuidado con los ambientes donde el monóxido no es dosado por instrumentos laborales, que se hace actualmente, los ambientes cerrados de trabajo. Es muy peligrosa la intoxicación crónica. En este caso de estos dos pobres oficiales de policía que han fallecido, obviamente que tiene que haber condiciones de ventilación, condiciones de volumen y de producción del monóxido. Dentro de un coche común, el habitáculo, ¿qué puede haber pasado en estos dos casos? Como hipótesis, porque yo no sé si vos lo conocés, yo realmente no, más que las manifestaciones periodísticas no tengo otras. Esa calefacción no andaba bien, o han conectado algún conducto del caño de escape adentro, algo de esto debe haber pasado. Claro, porque se dice que la intoxicación aguda por monóxido tiene en la ecuación tiene dos valores, ¿no es cierto? El tiempo y la concentración. Por eso. O sea, la misma concentración llevada en un tiempo muy prolongado va a producir el mismo efecto que menos concentración y más tiempo. Claro. O sea, la concentración y el tiempo tienen mucho que ver. Lo que puede haber sucedido es que no había ninguna vía de aire permeable. Claro. Y cerrado herméticamente. Cerrado herméticamente. Y eso, a través del tiempo, la primera situación, ¿cuál es? La pérdida de la conciencia. Con la pérdida de la conciencia viene la pérdida del instinto de sobrevivencia. Sí. Absolutamente es eso. Después el dormir placentero que da la intoxicación por monóxido. Tal cual. Porque ¿a quién le duele la cabeza? Al que se despierta, al que se salva. Tal cual. Obviamente en el otro caso no. Entonces eso hace una concentración de monóxido extendida en el tiempo en un habitáculo muy pequeño como un vehículo. Vehículos modernos prevén este tipo de situaciones, pero no sé cómo sería el patrullero de esta gente, pero un patrullero cada uno, porque fueron sendas muertes, en lugares distantes. Y nosotros tenemos que recordar que desgraciadamente el personal agobiado a la noche prende el motor, se queda en un objetivo con el motor prendido. Sí, y faltó control de gestión también. Y faltas, claro. Y también mandar un hombre solo. A un objetivo a la madrugada. Claro, el personal queda en esa situación. Desgraciadamente queda en esa situación y lo vemos todos los que, si caminamos la noche, hemos caminado la madrugada, así vemos dónde son estaciones de servicio, garage. Sí. Es tal cual. Y bueno, entonces la intoxicación esta por el monóxido en vehículos es una de las intoxicaciones, obviamente son homicidas, suicidas y accidentales. Esta es la más frecuente. ¿Podemos hablar un poquito de cada una? Claro. Las suicidas se dan ¿dónde? Más frecuentemente esta es la suicida. Y he visto yo conectar mangueras a los caños de escape. O en garajes cerrados. Tal cual. Lo he visto. Tal cual. La homicida obviamente es encerrar a una persona en un recinto y dejar el gas prendido o realmente dejar el brasero encendido. Y la accidental, que es la que nos ocupa hoy, ¿no? Las tres son frecuentes. Y las tres son frecuentes en esta época porque además tiene que haber algún tema de temperatura y necesidad del abrigo, ¿no? Que da esto. Claro. Y además, ¿dónde se da? En los barrios más carenciados, en los barrios más humildes. Tal cual. Y a mí me interesa destacar y reiterar, cualquier tipo de combustible o donde haya combustión, sea el material que sea, hay producción de monóxido de carbono. Tal cual. Esto es fundamental. Es fundamental. Repetirlo hasta el cansancio. Sí, no hace falta que sea carbón. Tal cual. Y no leña, papel, claro, y no hace falta que sea el monóxido que parte de la combustión, por ejemplo, de los solventes o de las naftas, es lo frecuente que nos pasan lo que estamos charlando. Pero cualquier otro material que no sea ni carbón, ni nafta, ni solvente, ni benceno, ni nada de eso, puede producir una intoxicación por monóxido. Ricardo, ¿hay alguna estadística aproximada?
En esta época sí, en esta época la estadística de hechos tanatológicos aumenta muchísimo y tenemos en el conurbano, tenemos en cada departamental 1 o 2 casos por semana, lo cual llegamos a 8 o 10 casos, pero tranquilo por mes en esta época. Y a veces, ¿qué es lo que sucede? Que esta estadística aumenta abruptamente porque suelen ser múltiples las muertes. Cuando es accidental, a veces no es la muerte, como en este caso, de una sola persona, sino que es todo un grupo familiar. Hay estadísticas altísimas. Sí, he visto familias enteras, más de una vez. Más de una vez. Familias enteras. Y generalmente los bebés primeros y los ancianos. Claro, porque son los más lábiles. Claro, y después, sí, el resto de la gente. Tal cual. Y en el caso de que alguien en una reunión familiar o de amigos, ¿qué debe mirar si hay algo prendido y ver en otra persona algún signo que lo alerte de que puede estar intoxicándose? Y lo que debe lograr es tener enseguida... ¿Cómo se puede dar cuenta? ¿Pero cómo se puede dar cuenta? Y se va a dar cuenta porque va a empezar, si se está dormitando, va a empezar, pueden tener temblores involuntarios, o sea, puede convulsivar, si ya entró en un estado precomatoso, puede suceder. O sea, si uno llega a un domicilio donde ve que hay alguien, hay obviamente el olor y todas las circunstancias, y ve que hay alguien que está convulsivando, que está con un estado de inconsciencia, esta persona está siendo víctima de una intoxicación por monóxido. La inconsciencia, la cefalea, si la puede referir, los vómitos, las náuseas, las convulsiones, los temblores, son los signos más típicos de intoxicación aguda por monóxido. ¿Qué debe hacer alguien que no tiene conocimientos médicos y se encuentra ante una situación como esa? Llevarlo a un lugar, un ambiente aireado. Lo primero. Y después lo segundo, sí, obviamente ¿qué va a hacer? Darle el competidor al monóxido, que es el oxígeno. O sea, una máscara con oxígeno. Ya eso en un centro asistencial. Sí, lo cuenta, claro. Si cuenta con eso en una ambulancia, hay que darle oxígeno a presión, a buena saturación, mejor dicho. Claro. Y enseguida sale con esas complicaciones que yo enuncié al principio de la charla. Y este tipo de complicaciones, ¿cuáles son las más habituales? ¿Y qué posibilidad hay de recuperar la función plena después del episodio? Y la capacidad de recuperar la función plena es variable, porque lo que se han lesionado son neuronas. Precisamente, cuando vos hablaste de todas las neuronas, hoy yo omití hacer esa pregunta para no interrumpirte, pero la neurona es la más sensible de todas las células. Claro, la neurona es la más sensible de todas las células. Es irreproducible. Claro, entonces lo que acá está dañado son neuronas. No es el hepatocito que se reproduce, pero es neuronas. Si solamente son neuronas, si no es la célula cardíaca que pueda producir un acontecimiento, un evento coronario a la vez, porque recordemos, el oxígeno falta en todos los tejidos. Las más sensibles son las neuronas, pero también no olvidemos de las células cardíacas y de todas las otras células de la economía. Pero la secuela alejada puede llegar a ser bastante difícil de mejorar, porque puede conllevar trastornos cognitivos, o sea, de la memoria, de la concentración, de la ideación, de la inteligencia misma. O sea, puede tener trastornos que alteren la capacidad de conciencia de la persona, su rapidez no puede quedar mal en esas circunstancias, y eso se ve mucho en la intoxicación crónica. Qué interesante. Ahí tenemos alguna inquietud de algún oyente. La señora Emilce de Morón quiere saber si hay relación entre la intoxicación por monóxido de carbono y el humo del cigarrillo. Esta es una pregunta. Sí, claro que la hay. Las personas que están expuestas a ambientes de fumadores compulsivos están expuestos a una intoxicación subaguda o crónica por monóxido de carbono. La señora Gloria, por mensaje de texto: una persona que está sola y comienza a intoxicarse, ¿se da cuenta? ¿Puede salir de esto o necesita ayuda? Esa es otra, son tres. Es muy interesante la pregunta. ¿Querés que la repita? No, está bien. Porque la persona que está sola y se empieza a intoxicar con monóxido va a tener conciencia hasta tanto tenga conciencia. Claro. Cuando hablábamos hoy del chofer. Cuando ese adormecimiento placentero es invencible.
Claro, entonces ya queda totalmente indefensa porque ¿qué pasa? En la intoxicación con monóxido, al perder la conciencia, se pierde la movilidad para alejarse del lugar la actividad motora. Claro, se pierde la actividad motora para alejarse del lugar donde está concentrado el monóxido, para huir de ahí. Entonces, obviamente, no va a poder salvarse. Respecto a esta pregunta de la primera, de la señora Emilce de Morón, cuando habla del cigarrillo, ¿quedan secuelas del monóxido por más que se ventile bien el ambiente? Ventilando bien el ambiente, tomándose un tiempo, no quedan secuelas. Las secuelas son las que yo refería en la persona, pero no en el ambiente. Porque esto lo escuché muchas veces. En este lugar no fumar porque quedan sustancias de la combustión del cigarrillo a pesar de que se ventile bien el ambiente. No, ventilar... ¿Eso es un mito urbano? Es un mito urbano, ventilando bien el ambiente, porque después el oxígeno desaloja también al monóxido. Claro, compite también. Claro, lo desaloja. Bueno, tengo otra última pregunta, su mensaje de texto. Amel dice aquí, ¿es cierto que las primeras víctimas son los animales? Buena pregunta esta. ¿Qué pasa con las mascotas? Sí, en realidad es así, porque son más lábiles que tienen su sistema nervioso. Su sistema nervioso es mucho más lábil que el nuestro. Cuando quedan encerrados en el mismo ambiente, sí. Ahora que esta señora pregunta esto, hemos encontrado. Yo he visto una familia donde el perrito también estaba muerto por intoxicación por monóxido. Sí, yo he visto varios casos así. Sí. He ido a lugares de los hechos donde gente intoxicada, grupos familiares y el perro acompañando la muerte. La calefacción producida por un equipo de aire, frío o calor, ¿puede llegar a producir monóxido de carbono? Los residuos sí. El calor, ¿me entendés la pregunta, no? Sí. Bueno, está descrito que sí. Porque algo leí y quería saber si era cierto. Sí, es cierto. La calefacción puede producir. O sea, todo aquello que evite, a ver si nos entendemos, hay concentración de monóxido en el ambiente. Entonces, todo aquello que evite el oxígeno favorece al monóxido. Así que, a pesar, y esto es una advertencia importante. Es muy importante. Por eso se le hice la pregunta al doctor Lombardo. A pesar de que tengamos en casa un aire frío-calor, debemos tener una buena ventilación de cualquier manera. Todo lo que desaloje el oxígeno en el ambiente favorece la saturación por monóxido. Entonces puede producir una intoxicación. No sé si con la entidad de llevar a la muerte, al letargo y a la complicación fatal, pero seguro que sí. Ricardito, ¿y hay algún tiempo que se pueda estandarizar respecto, claro, esto tiene que ver si hay ventilación o no hay, si tiene que ver con la fuente de producción del monóxido y con el volumen del espacio donde se produzca esa producción, así que es muy difícil estimar horas. El recupero en tiempo. El recupero de la víctima. No, la producción de la intoxicación en la primera etapa, en el primer estadio. No, claro, el monóxido es difícil. Es muy difícil porque el monóxido nos va invadiendo paulatina, lenta y ferozmente. Pero dijiste que hay intoxicaciones severas, agudas, inmediatas. Esa es inmediata, esa es como estar expuesto a una bocanada de humo. Es la del bombero, la típica del bombero. La típica del bombero. La señora Estela, otra pregunta, la señora Estela de San Martín. ¿Los restos que quedan en el ambiente del humo del cigarrillo son de otros tóxicos de la nicotina? ¿Es así? Claro, los otros restos son de otros tóxicos que componen el cigarro, pero no tiene nada que ver en este caso. Pero son tóxicos. Pero son tóxicos también. Pero tienen semejante yo creo que la señora apunta a que la toxicidad es grande. Es grande llevada en el tiempo para el sistema respiratorio. Claro que sí. A la capacidad respiratoria de la persona, al tejido respiratorio pulmonar, son lesivos también. Otro tipo de lesiones, no la de monóxido. Claro, es otro tipo de lesión. Es una lesión crónica, paulatina, que bueno, sabemos todos en qué termina. Puede terminar desde un EPOC hasta la alta incidencia de las neoplasias pulmonares, de los cánceres, ¿no? Están muy preguntones hoy la audiencia, los oyentes, afortunadamente, porque este tema es interesante, es un tema de actualidad y es un tema atrapante, Ricardo, porque hay mucho desconocimiento respecto de esto.
se piensa que es muy sencillo prender un fuego en cualquier lado. Precisamente por eso es importante en los quinchos cerrados de los hogares que tenga un buen tiraje la parrilla. Ese es otro tema. Claro, y es real, el tiraje es muy importante, y una ventanita de 10x10 o de 7x8 es suficiente. Nosotros hemos visto que en los lugares de los hechos donde hemos levantado los cuerpos era hermético, era absolutamente, nunca vimos un lugar de los hechos con una endija que esté permitiendo que entre una luz de oxígeno. En realidad es lo hermético de los lugares es lo que facilita la muerte por el monóxido. Mira, la semana pasada fui a una oficina pública y estaban obturadas las ventanas con cinta adhesiva esa de embalar. Yo te aseguro que el aire era irrespirable de adentro, porque todas esas endijas, todas esas posibles entradas o intercambio de gases y fundamentalmente el oxígeno estaban absolutamente neutralizadas. Les habían puesto por el capaz que en el frío de hace una semana o 15 días, porque no pasó esta semana, tenía cinta de embalar en todo el marco de la ventana, y en la puerta tenía esos rollos que se hacen con fundas que les meten arena, no sé qué les meten adentro, lo tenían abajo de la puerta. Los burletes. Sí, burlete casero, digamos, yo tipo chorizo con arena adentro. Yo te aseguro que era irrespirable el ambiente. Puede suceder que me digan... Y no había tabaco, porque obviamente nadie fuma. Puede suceder que me digan que muchas veces también en lugares aireados se produce la muerte por intoxicación aguda por monóxido. Aireados, digamos, en casas muy precarias que no tengan una hermeticidad total. Pero ¿qué pasa? Es tan grande la concentración del humo y del monóxido que entonces lleva igual a la muerte. Claro. Está claro. Un incendio de una casa precaria, con mucho material que combustiona, el gran humo que hay va a llevar a la muerte. A lo que me refería antes era a aquellas casas de material, bien conformadas y qué sé yo, pero herméticamente cerradas. Entonces con un calefón, que el tiraje del calefón... Los departamentos de la zona de veraneo. Eso hay que tener cuidado porque no es como decís vos, no es el brasero, que casi ya no hay demasiados braseros. Por lo menos acá, pero en la zona suburbana y rural sí hay. Pero el calefón sin tiraje es lo mismo que el brasero. Sí, exactamente igual. Y no vas a creer, porque a pocos kilómetros de Buenos Aires ya se encuentran braseros. En las zonas más carenciadas todavía hay braseros. Y la gente quema basura, quema madera, quema restos de cosas, de la propia quema inclusive, que se llevan como combustible, porque la leña está muy cara y el carbón también. Claro, lo que yo decía es que también tenemos que tener en cuenta a la gente que vive en departamentos. Claro. Y lo hablamos al principio de la charla esto. Ricardo, yo te pediría, por favor, agradeciéndote que nos hayas acompañado, un remate, unas sugerencias, unos consejos, alguna prevención que podamos dar sintetizando todo esto tan rico que nos has contado hoy. Bueno, hay que evitar la exposición crónica. Primera cosa, porque está bueno saberlo. La exposición crónica es en ambientes cerrados, estar haciendo humos o cocinando y no tener buen tiraje en una parrilla. Eso es lo crónico. Para lo agudo, para el peligro mortal, obviamente hay que asegurarse de la ventilación. La ventilación, yo lo que quiero es que quede como colorario, es que no hace falta que esté media ventana abierta, sino que una endija es suficiente, porque así como el monóxido, la hemoglobina es tan afín como para el monóxido, también el monóxido es desplazado fácilmente por el oxígeno. O sea, podemos revivir a la persona, podemos recuperar a la persona con un poco de oxígeno. O sea, evitar los ambientes cerrados, evitar las combustiones, mirar, controlar bien el tiraje de los calefones, porque es realmente donde más he visto en esta zona, no ha sido tanto por braseros, sino por calefones. Sí, claro, en la zona urbana. Claro, la zona urbana. Claro. Y también como consejo, no sé si te parece bien lo que voy a decir, antes de poner en marcha todos los sistemas de calefacción que tenemos en casa, llamar a un técnico para hacer una buena limpieza y saber que están a punto. Sobre todo el tema quemadores, las coloraciones oscuras en los artefactos, esos sintomáticos fundamental. Está quemando mal. Y por último, donde empezamos, el garage y el motor del auto. Tal cual. El garage y el calentar el auto con el garage a la mañana,
tener mucho cuidado porque el accionante, el conductor queda envuelto en esa maraña de humo que puede hacerle perder la conciencia y despacio llevarlo a la muerte por intoxicación. Doctor Ricardo Lombardo, querido amigo de tantos años, muchas gracias una vez más. Bueno, el agradecido soy yo y que me den esta oportunidad para dejar estos consejos y un poco de... Que son muy bienvenidos. Gracias. Ya ahí tenemos el auditorio que nos está escuchando. Vamos a la última pausa, señor operador. Crónica y análisis, periódico online, periodismo independiente. Juan de Dios González, director. Email cia@cronicayanalysis.com.ar, www.cronicayanalysis.com.ar. Compresores Rosales, industria argentina. Fabricación y venta de compresores de aire a pistón, nuevos y usados, repuestos y accesorios. Sin cargo, un equipo en préstamo mientras reparamos el suyo. Monteagudo 378, Villa Lynch, Buenos Aires, Argentina. 4752-6559. Email info@compresoresrosales.com.ar, www.compresoresrosales.com.ar. Cochería La Biosma, prestigio y calidad. Modernas salas velatorias. Atendemos 180 obras sociales. Coronel Mon y 1 de Mayo, San Martín, Buenos Aires, Argentina. Teléfonos 4755-2353 y 4755-1400. CH Electricidad. Mantenimiento y reparaciones eléctricas. Redes, instalaciones, porteros eléctricos, instalación de luminarias, hogar, comercio e industria. Nico, Congreso y Alvear, San Andrés. 15 53 76 84 67. Mira si un abogado se va a ocupar de esa pavada. Hasta el más mínimo conflicto requiere una solución. Mejor, consulta a un abogado. Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín. Tus derechos, nuestro deber. Nos quedan 7 minutos de programa, casi 8. Les voy a leer algunas cositas de estos últimos días, de esta semana. Seguramente alguna de ellas las vamos a tratar en el programa que viene. Hoy se publicó en el diario Hoy de La Plata: crece la trama narco en la cúpula de la bonaerense. El abogado penalista y presidente de la Asociación Civil Nuevo Concepto Penal, Damián Odetti, en diálogo con Hoy, explicó que ha efectuado una denuncia relacionada en especial con los partidos de San Isidro y San Martín por connivencia entre funcionarios de la justicia y policías con el narcotráfico. Obviamente hay una causa penal, se está investigando, y como decimos siempre en estas cosas tan delicadas, es la justicia la que tiene la última palabra. No prejuzgar, no opinar sobre lo que no se conoce, para este caso y para el caso que sea. No importa quién esté involucrado, los apellidos y los nombres no se mancillan fácilmente, porque después, cuando se desagravia, nadie lo escucha o se publican 2 renglones y nadie más se acuerda. Pero cuando se titula catástrofe, todo el mundo lo sabe y es difícil olvidar. Así que hay que ser muy prudente en estas cosas tan delicadas. Es la justicia la que tiene la palabra y no la justicia mediática, que no existe como tal tampoco. También el mismo diario habla de despilfarran recursos para cambiar colores en la provincia. Parece ser que por disposición de la gobernadora
la señora María Eugenia Vidal, se va a introducir el color verde como el color esperanza de Cambiemos y se va a desplazar el color naranja de la administración sciolista anterior que precediera a la actual gobernadora. Esto alcanzaría también al uniforme y a los colores de los patrulleros policiales. Dice el diario que se agrega a todo esto, a este despilfarro que el diario titula como tal, se le agrega un creciente conflicto en el interior de la fuerza policial de la provincia de Buenos Aires, ya que la decisión de la gobernadora ha representado que los agentes deban abonar de sus bolsillos los nuevos uniformes en color verde y azul que usarán los miembros de la fuerza de seguridad. También esta es una versión del diario Hoy de La Plata, vamos a ver qué es lo que sucede en el futuro. Urgente 24 publica confirmada la ola de secuestros extorsivos, son 100 en lo que va del año. Los municipios donde más casos hubo eran Lomas de Zamora, Lanús y San Miguel. Se contabilizaron alrededor de 50 denuncias solo en marzo. En Lomas los vecinos informaron que varias chicas fueron secuestradas por un grupo organizado que se movilizaba en una traffic blanca y que hubo otros intentos frustrados en la zona. La ONG Defendamos Argentina confirmó 98 secuestros extorsivos en los primeros meses de 2016. El relevamiento hecho por la ONG, cuyo titular es el doctor abogado Javier Miglino, sostuvo que hay un profundo desasosiego social a raíz de la vuelta de los secuestros extorsivos en el Gran Buenos Aires y la capital federal. Las fuentes judiciales consultadas atribuyen la ola de secuestros que azota sobre todo al conurbano y a la ciudad de Buenos Aires a varios factores, entre ellos que varios de los temibles secuestradores detenidos entre los años 2000 y 2005 recuperaron su libertad bajo la forma de libertad condicional, explicó el mencionado letrado, repito, el doctor Javier Miglino, de la ONG Defendamos la República Argentina. Así que había un componente más de la tan cuestionada justicia de la República Argentina. Según este abogado, y lo publicado y reproducido por el diario Hoy, a través del diario Popular, del cual tomó la información, dice que fueron liberados peligrosísimos secuestradores detenidos entre los años 2000 y 2005 y recuperaron la libertad bajo la forma de libertad condicional. Otro tema realmente importante es el drama de la familia de los policías asesinados. Esto fue publicado por La Nación. En el largo camino para reponerse del dolor de la pérdida se enfrentan no solo a las secuelas psicológicas y de salud, sino también a las amenazas de los homicidas. Los homicidas o familiares o allegados amenazan a las familias de los policías asesinados por esos mismos delincuentes. Y ante la gran cantidad de policías asesinados en el área metropolitana, familiares y amigos de efectivos caídos crearon en 2010 la Comisión de Homenaje a Policías y Ciudadanos Muertos por la Delincuencia. El objetivo fue tratar de suplir el vacío que deja el Estado. Se ha ocupado mucho de los derechos humanos, no creemos que esté mal, y de que las personas que delincan tengan derechos, pero se olvidaron de los derechos de las personas que no delinquen, de las víctimas, dijo Carlos Romero, presidente de la Asociación de Homenaje a Policías y Ciudadanos Muertos por la Delincuencia y oficial de policía retirado. A la persona que le matan un familiar le matan una familia. A veces no tienen quien los acompañe, quien lleve a los chicos al colegio porque el Estado no les dio las garantías de seguridad. El 1 de abril fue designado el Día de la Familia Policial en conmemoración de la muerte de Maximiliano, un chiquito de 8 años, baleado por delincuentes que quisieron robarle el auto a su padre, oficial de policía de la provincia de Buenos Aires. No es poco esto, no es poco, es muy grave esto. Esto habla de una total indefensión de los deudos, del personal, del trabajador policial que ha caído asesinado por delincuentes. Se quedan solos y encima amenazados
por los propios homicidas o por los allegados o familiares o conocidos. Por último, fue detenida una banda que operaba en San Martín y Matanza y que cobraba hasta 8.000 pesos por un registro o un DNI trucho. Hay aproximadamente 15 detenidos y actuaban en La Matanza, así como en San Martín. Según la investigación, contaba con la ayuda de empleados municipales. En los allanamientos se secuestraron sellos del área de tránsito de la Municipalidad de San Martín, 95 DNI de diversas personas y 25 licencias de conducir. Todas estas licencias con un domicilio en la calle Moreno de la ciudad de San Martín. Está interviniendo la justicia de La Matanza, del Departamento Judicial de La Matanza, porque allí se inició este operativo que después se extendió a San Martín con la detención de 15 personas entre hombres y mujeres, entre ellos algunos empleados municipales. Por último, quiero decirles que hoy se conmemora el Día de los Medios de Comunicación Social. Fue instituido por la Iglesia Católica como una manera de reflexionar acerca de la importancia y la influencia de los medios de comunicación social en el mundo contemporáneo. El término comunicación social fue acuñado por la Iglesia Católica, aunque su uso se ha extendido en general por fuera de la misma, en donde se habla de los medios de comunicación, los más media o medios masivos y los medios en general. Como comunicación social, el término reclama un abanico más amplio de análisis y responsabilidad que pone a lo social como preocupación por encima del masivo. Nos estamos reencontrando el próximo martes a las 4 de la tarde, como todos los martes, siempre a la misma hora, a las 4 de la tarde, en FM Líder 104.5, hablando de seguridad. No se vaya todavía, que viene la consigna preventiva que hemos preparado con la producción especialmente para cada programa. Hasta el próximo martes y muchas gracias. Los cómplices que acompañan al punguista tratarán de distraerlo para facilitar la fuga de aquel. FM Líder 104.5. Comienzo de espacio publicitario.